25 de enero del 2021, desde el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo de la UNAM, el equipo Umizoomi presenta Mutaciones y Cambios Genéticos. Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo Umizoomi. Mi equipo está conformado por Abimael, Jocelyn, María Fernanda, José Diego y su servidora Dana. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre mutaciones y cambio genético en los sistemas biológicos. Nuestro planteamiento del problema es cómo podemos apreciar e identificar las mutaciones en los sistemas biológicos. Nuestra hipótesis es, si conocemos cómo se llevan a cabo las mutaciones, entonces sabremos la repercusión que tendrán en los sistemas biológicos. A continuación, mis compañeros les hablarán un poco más sobre el tema a tratar. ¿Qué son las mutaciones? Llamamos mutación a la variación espontánea e impredecible en la secuencia de genes que componen el ADN de un sistema biológico, que introduce cambios puntuales de tipo físico, fisiológico o de otra índole en el individuo, los cuales pueden ser o no heredados a sus descendientes. Las mutaciones pueden traducirse en cambios positivos o negativos en el desempeño vital de los organismos, y en ese sentido pueden impulsar la adaptación y evolución, o bien pueden convertirse en enfermedades genéticas o defectos hereditarios. A pesar de este último riesgo, las mutaciones son claves para sostener una alta variabilidad genética y que la vida continúe su marcha. Este tipo de cambios se producen por dos razones esenciales: de manera espontánea y natural, producto de errores en la replicación del genoma durante la fase de la replicación celular, o de manera externa, debido a acciones de mutágenos de diversos tipos sobre el organismo. En este momento yo te voy a hablar sobre cómo y dónde ocurren estas mutaciones. Primero, debemos saber que una mutación casi siempre es un cambio en la secuencia del ADN. Pero las mutaciones también pueden ser el resultado de errores en la copia de este mismo, durante la división celular, la exposición a radiaciones ionizantes o a sustancias químicas denominadas mutágenos. Las mutaciones genéticas surgen al producirse lesiones en el ADN que ya no se reparan, ya sea debido a errores durante la replicación de este mismo, o bien al ocurrir daño como consecuencia de factores endógenos o exógenos. Por lo tanto, una mutación puede ocurrir en cualquier célula del cuerpo, y a lo largo de la vida en los seres humanos y en los sistemas biológicos que se reproducen sexualmente, abarcan desde las mutaciones que surgen en el espermatozoide o en el óvulo durante la formación de los gametos, hasta aquellas que aparecen en los tejidos somáticos en el transcurso de la vida adulta. Otro tipo de mutaciones que existen, aunque no es muy conocido, son las que ocurren dentro del campo de los alimentos. Estos se denominan alimentos transgénicos, y son mutaciones hechas a base de hormonas y células inyectadas dentro de los alimentos. Esto hace que dupliquen su tamaño y que su durabilidad sea extendida. Puede hacer que la caducidad se estire de 10 a 15 meses, hablando aproximadamente. Entonces, estas mutaciones pueden ser buenas para la venta y para la economía dentro de un lugar, pero malas para el cuerpo humano, ya que el consumo alterado de estos puede hacer que una de estas hormonas produzca cambios dentro de nosotros. No está comprobado, pero puede pasar, puede existir. Y una de las mutaciones muy aparte, y que es una del conocimiento que tenemos nosotros, son las que ocurren dentro del cáncer, en el tumor principal. A esto se le denomina metástasis. Te preguntarás, ¿qué es la metástasis? La metástasis es un proceso de desprendimiento de células del tumor original que viajan dentro del tubo sanguíneo hasta cualquier parte del cuerpo. Ahí se ubican las nuevas células y crean un tumor diferente, un tumor el doble de poderoso y un tumor más grande. Esto hace que el cáncer sea 2 veces más peligroso. Entonces, las mutaciones pueden ser buenas y malas dependiendo del sistema biológico al cual la estén afectando o ayudando. ¿Te quedó alguna duda? Características de las mutaciones. Las mutaciones corresponden a una alteración o cambio en el genotipo de un individuo. Forman parte fundamental de la evolución de los seres vivos a lo largo de la historia.
La unidad genética que es capaz de mutar es el gen. El gen forma parte de la unidad hereditaria del ADN. La mutación también corresponde a un cambio en la secuencia de información de los genes en la cadena de ADN. El rol de la mutación en la evolución es primordial porque es la única fuente de genes nuevos. Sin embargo, una vez que un gen nuevo ha aparecido en la población, se determinará si es más favorable o desfavorable que los antiguos. Será la selección natural la que va a determinar la evolución posterior de su frecuencia en la población. Ok, amigos, yo les hablaré sobre los tipos de mutaciones. Existen tres, y se los voy a decir. La molecular, la génica o puntuales. Son mutaciones a nivel molecular y afectan la constitución química de los genes, es decir, la base o letra de ADN. La número 2, cromosómico. El cambio afecta a un segmento de cromosoma de mayor tamaño que un gen. Por tanto, a su mayor estructura, estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden dirección, se duplican, cambian de lugar dentro del cromosoma. El número 3, que es el genómico. Afecta al conjunto del genoma aumentando el número de juegos cromosómicos, poliploida, o reduciendo a una sola serie, hiploida o monoploida, o bien afecta el número de cromosomas individualmente, por defecto o por exceso, como la trisomía 21 o síndrome de Down. Por otro lado tenemos las mutaciones moleculares o puntuales, que son otro tipo. Tengo mutación silenciosa. En ese tipo de mutación hay un cambio de una de las bases del ADN, de forma que el triplete de nucleótidos se modifica, pero sigue codificando con el mismo aminoácido. El número 2 lo tengo polimorfismos. En este tipo de mutaciones hay un cambio de una de las bases de ADN, de tal manera que el triplete de nucleótidos, que es una parte, se cambia, pero incluso si se necesita un cambio aminoácido, el aminoácido que entra en el lugar en cuestión resulta tener un poco o ningún impacto de la función de la proteína. La número 3 es missense. En este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases de ADN, de forma que el triplete codifica para un aminoácido diferente del que debería, es decir, es una posición de la proteína, habrá un aminoácido incorrecto, lo que puede alterar más o menos la función de la proteína, dependiendo de su localización e importancia. La número 4, nonense. En este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases del ADN, de forma que el nuevo triplete que se forma determina la señal de fin de la cadena de aminoácidos. Número 5, inserción. En este tipo de mutación se añade una o más bases del ADN original. De esta forma se pueden alterar el marco de lectura para formar la proteína o insertar aminoácidos extra que son inadecuados. Número 6, deleción. En este tipo de mutación se pierde una o más bases, es decir, se pierde un trozo de ADN, alterando la cadena proteica que debería formarse y su función. La duplicación. En este tipo de mutación hay un fragmento de ADN que está copiado una o varias veces, lo que altera la información de la cadena de aminoácidos y la función de la proteína. Expansión por repetición. Muchas veces no son consideradas mutaciones puntuales. Se trata de reparticiones de tripletes, cuatrupletes, de nucleótidos, pequeñas secuencias de ADN de 3 o 4 pares. Hola, yo soy Jocelyn y yo les voy a hablar sobre las curiosidades de las mutaciones genéticas. Hay cosas que nuestro cuerpo hace día con día y nosotros pensamos que son normales, pero en realidad se trata de mutaciones genéticas que hemos sufrido con el tiempo para adaptarnos en el medio donde vivimos. Un ejemplo sería sobre tomar la leche, que no es natural. Fue hace casi 10 millones de años que los europeos empezaron a domesticar a los animales y entre ellas las vacas. Cuando el gen MCM6 mutó, provocó que nuestro cuerpo se comenzara a producir la enzima lactasa. De esta forma,
ellos empezaron a consumir la leche que producían las vacas. Otra mutación genética más popular es sobre las personas pelirrojas, ya que se estima que únicamente entre el 4 y 5% de la población mundial es pelirroja. Es más probable que se encuentre en personas del norte de Europa. Probablemente esta mutación se generó gracias a una selección positiva, o incluso a la ausencia de una selección negativa en los climas más fríos, aunque parece que el gen recesivo que produce esta mutación se está extinguiendo como consecuencia de una mayor diversidad en la variación genética. Las muelas del juicio también es otra de las mutaciones genéticas. Es un recuerdo de nuestros antepasados, ya que tenían los molares más grandes para comer los vegetales, ya que eran esenciales en su dieta. También son mutaciones los ojos azules, aunque esta mutación genética es muy reciente, ya que el 8% de la población mundial los posee. El ser humano tenía los ojos de color marrón, pero una variación del gen OCA2 modificó la cantidad de pigmento que nosotros producimos en nuestro cuerpo, lo que modificó otras tonalidades de marrón y por lo tanto variedad de colores. Es probable que la primera persona con ojos azules haya nacido en Europa. A continuación daré 3 ejemplos de enfermedades causadas por mutaciones en genes que codifican proteínas. Comienzo por el síndrome de Down, trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte del mismo, en vez de los 2 habituales. Por ello también se denomina trisomía del par 21. Se caracteriza por la presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que dan un aspecto reconocible. Luego tenemos la fibrosis quística, que es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva que afecta principalmente a los pulmones y en menor medida al páncreas, hígado e intestino, provocando la acumulación de moco espeso y pegajoso en estas zonas. Es uno de los tipos de enfermedades pulmonar crónica más común en niños y adultos jóvenes y es un trastorno principalmente mortal. Por último tenemos la hemofilia, que es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no coagula de manera adecuada. Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación o de tener una lesión. Está relacionado con el cromosoma X en los 2 principales tipos, la hemofilia A cuando hay una déficit del factor 8 de coagulación y la hemofilia B cuando hay un déficit de factor 9 de coagulación. Me parece un tema muy interesante, ya que en las mutaciones siempre va a interferir la selección natural, ya que actúa para eliminar las mutaciones desventajosas, ya que la selección natural sirve para proteger a la especie. Sin embargo, la mutación genética desventajosa va surgiendo al mismo tiempo que la selección natural la va eliminando. Sin embargo, la mutación genética desventajosa va surgiendo al mismo tiempo que la selección natural va eliminando las mutaciones genéticas pasadas. Por eso las poblaciones nunca están completamente limpias genéticamente hablando. Estas mutaciones desventajosas podrían causar nuevas enfermedades a medida que se van transfiriendo en generaciones nuevas. Sin embargo, a corto plazo se escucha muy desventajosa, pero a largo plazo son muy esenciales para nuestra existencia, ya que sin mutación no habría cambio, y sin cambio la vida no podría evolucionar, ya que si no existieran las mutaciones, gran cantidad de especies no. Como conclusión, tengo que hay 3 tipos de mutaciones, como la molecular, el cromosómico y el genómico. Dentro del molecular hay otras 9 tipos de mutaciones. Todos afectan a la constitución química de los genes, es decir,
Como conclusión, me parece un tema bastante interesante, ya que una mutación es el cambio a la secuencia total del ADN. Esto puede ser el resultado de los errores en la copia de ADN durante la división celular. Es un tema que debería de interesarnos a todos, es bastante enriquecedor. Respecto al trabajo en equipo, me parece que una vez más cumplimos con lo necesario para poder funcionar a pesar de la situación, y eso es todo de mi parte. Al conocer más a detalle las mutaciones, se me hace sorprendente cómo una falla tan diminuta puede causar tantos daños en el individuo en el que llegue a ocurrir. Pero al igual sabemos que el tipo de procesos en el que ocurre es casi perfecto, por lo que no son tan comunes. Referente al equipo, trabajamos bien, puesto que ya nos conocemos como equipo y sabemos la forma en la que En conclusión, el conocimiento de estas mutaciones es algo básico y fundamental en nuestra vida como estudiantes. Podemos conocer de dónde surgen diferentes cosas que están en el cuerpo humano o en el cuerpo en general de cualquier sistema biológico que se nos ocurra. En parte de mi equipo, hubo una excelente organización y un buen trabajo dentro de este mismo. Siempre nos comunicamos y tenemos una gran conexión entre nosotros. Aparte de que la explicación fue rotundamente bien hecha. Tú puedes ver este video y te va a quedar claro todo lo que necesites. Si tienes dudas, nos puedes escribir aquí abajo en la cajita de comentarios y con gusto te los vamos a responder. Nosotros somos el equipo Umisume y te agradecemos por una vez más estar en este canal. Nos vemos.